pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia va a un programa de segunda parte. La primera parte fue interesantísima y me refiero al libro cubano El exilio, en este exilio que tantos años ha sufrido intensamente. En el día de hoy tenemos como invitado nuevamente a Juan Manuel Salvat y hoy vamos a adentrarnos, yo diría, en la parte más rica o más humana del negocio, de la faceta de la edición de libros, y es los autores. Pero bueno, le damos la bienvenida a Juan Manuel Salvat nuevamente en Cuba y su historia en esta segunda parte del libro cubano El exilio. Pues yo encantado de estar de nuevo aquí Sí. y hablar de cultura cubana. ¿Y por dónde empezamos, Salvat? Bueno, si quiere empezamos por los autores o podemos hablar también de las cosas que hay que hacer. Sí, yo empezaría por ahí, para hacer un libro. Porque el negocio del libro, la editorial, las librerías, no es solamente una cosa estática. Eso hay que llevarlo hacia afuera. ¿Cómo se lleva hacia afuera? A través de catálogos. Hay un catálogo que nosotros publicamos en el año 2001 que tiene 96 páginas. Es un catálogo de ediciones universales, o sea, de los Ponlo libros, frente a la pantalla para que lo vean ahí. de los libros Ahí está. publicados hasta ese momento. Realmente este catálogo me encanta y es un orgullo tremendo de poder decir que todas estas páginas tienen títulos de libros Claro. publicados por nosotros. Y es importante para el negocio. También. Para la industria del libro. Claro, eso era antes los catálogos eran importantes antes de la época del internet. Ahora todo es por lista, por internet. Pero el catálogo antes había que mandarlo por correo a todas las universidades, a todos los profesores, a todas las librerías en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Porque eso es importante también, las conexiones fuera de Estados Unidos, sobre todo por una editorial. Yo recuerdo en España, nosotros íbamos a la Feria del Libro todos los años, un año en Madrid, un año en Barcelona. La Feria de Profesionales del Libro, que ellos le llaman el Libre, la Feria Libre. Allí hacíamos nosotros contacto con todos los editores, claro, pero ahí también iban todos los libreros del mundo. En Guadalajara, en México, también pasaba eso. Sí. En Buenos Aires, en Ciudad México también había una feria aparte de la de Guadalajara. Nosotros íbamos a todas esas ferias y ahí exponíamos libros y relacionábamos y lográbamos que se vendieran los libros fuera del área de Estados Unidos. O sea, que las ferias se convierten en un evento de apoyo a todo lo que muy importante y además de relaciones públicas con los principales personas que están en el mundo del libro realmente. Ahora, yo no quería demorar, precisamente por el tiempo, adentrarnos un poco en los personajes, o sea, los autores que son de una u otra forma los que dan la cara en la cultura, en la historia, en la poesía, y eso bueno, para ti debe haber sido riquísimo conocer decenas de autores cubanos, bueno, cientos de autores cubanos que tú publicaste. Háblanos un poco de ese tema. Si no, ya te digo, la relación con los autores fue muy importante para nosotros y fue muy enriquecedora también. Y es un orgullo el haber publicado sus obras. Se publicaron también muchos clásicos cubanos y yo quería hacer referencia a eso porque eso era muy importante para mantener esa cultura cubana. Hay que estudiar a Félix Varela, claro, a Heredia, a Plácido, a Cenea, a Martí. La lista es grande. Sí, la lista de autores cubanos que ustedes dedicaron una fase de lo que es la empresa a eso. A Lidia Cabrera le publicamos casi todos sus libros, desde El Monte hasta los cuentos de Jicotea, todo eso. La más que relacionarse con Lidia ya era enriquecedor. Sí, sí. Julián del Casal lo publicamos también, el Cucalambé, a Ramón Ferreira, Premio Nacional de Literatura de Cuba,
Se le publicaron 3 libros aquí en el exilio, a Eugenio Florid, a José Ángel Buesa, a Ángel Gastelu, ese poeta extraordinario, sacerdote. a Eloísa Lezama Lima contando su relación con, con su hermano, Con su hermano. José Lezama Lima. Publicamos a la Gómez de Avellaneda, a José María Heredia, a Carlos Lobeira, ese sagüero ilustre. O sea, que tuvieron una primera fase de publicación de obras clásicas, de obras ya conocidas. No, se unía una con las Claro, otras. Cada vez que podíamos publicábamos un clásico, porque los clásicos son importantes, pero además algunos que yo considero clásicos, Jorge Mañach, para mí es un clásico, pero era alguien que vivió y murió en el exilio. Sí, más reciente, pero sí, hay que considerarlo un clásico. Eberto Padilla. Las poesías de Eberto fueron de una importancia tremenda en la historia de Cuba. Fuera del juego. Fue un libro excepcional de poesía. No, y que conmovió al régimen cubano. Le cogió miedo y le fue para arriba con todos los hierros. Bueno, ya empezamos a mencionar nombres recientes. Eberto sería claro. uno, ¿no? Lidia Cabrera, que tuvimos el privilegio de conocerla un tiempo antes que se despidiera, ¿no? Además, Lidia era un personaje excepcional, una mujer de una ternura y una delicadeza y de una cultura, ¿no? Y enriquecía a todo el mundo. Sí. Enriquecía a todo el mundo. Ayudaba a todo el contacto mundo. con ella. Ahí también está la Alacrán Azul, la revista literaria que dirigió José Antonio Arcocha y Fernando Palenzuela sobre todo, Sí. y José María Mijares, que era el director. Que fueron pocos números, pero espectaculares. 2 números. Sí. Y hasta García Márquez escribió ahí. Y Cabrera Infante, porque se logró muchísimo con esa revista. Aunque hay otras revistas literarias que han salido en el exilio, como una Mauricio Fernández, Sí, publicó mucho. Hombre muy culto, Mauricio, por cierto. Sí lo era, sí lo era. Ahora, Gordo, para empezar con los autores, porque sé que los amigos oyentes deben estar ansiosos, ya hemos mencionado ya algunos, o sea, mencionar a Lidia Cabrera es casi una mención de respeto ineludible, ¿no? Pero hay otros, y el programa se adentra ahora en eso. Bueno, hablamos de Leví Marrero. Nosotros le publicamos algún libro a Leví Marrero. Después él hizo la colección esa de los 15 volúmenes que recoge la historia de Cuba con una cantidad de estudios y de información que él recogía de España y de los archivos americanos, de todas partes. A la verdad que la obra de Leví es un clásico de la historia de Cuba. Pero también hay escritores como Luis Aguilar León. Luis Aguilar León, las reflexiones sobre Cuba y su destino es extraordinaria. Pero yo recuerdo una obra que reedité después, que se publicó en Cuba, Cuba, Conciencia y Revolución. Yo no sé si tú te acuerdas, nosotros en la universidad y en la agrupación discutíamos sobre ese ensayo de Lundi Aguilar León, porque era desentrañar la historia de Cuba y establecer la importancia de la historia. Hay alguna historia. foto con Reinaldo Arenas, con escritores en la Librería Universal, la estamos viendo en pantalla ahora. Reinaldo ese es el libro ese es de Nelson Amaro, un estudio de la Revolución Cubana. Sociólogo cubano, Nelson, gran amigo nuestro. Ese es Hugo de Aragón. Sobre la República de Cuba. Este es de Lidia Cabrera, Yemayay Ochun. Sí. Republican Cuba. Más reciente, de que es Chao. Raúl Eduardo Chao. Que acaba de fallecer, por cierto. Sí. Por eso unos meses. Este es un libro de Antonio de la Cova, sobre las memorias de Díaz Tamayo. Y ahí viene Y Teresita este Fernández. es muy importante, yo creo que una de las contribuciones más importantes a la historia de Cuba, por Teresa Fernández Soneira, Mujeres de la Patria. Cuba, y de nuestro querido Amando Llorente, sacerdote jesuita. Ahí está la portada de Fuera de Juego de Berto Padilla. ¿Ven? Un libro que revolucionó no solamente la poesía, sino la historia cubana reciente, ¿no? Y este de Marino Pérez Durán, el tío de Joaquín Pérez. Esa es una obra reciente, 8 estrellas. Es una reedición, se Sí. publicó en España. Y este es un homenaje a Enrique Ross, que es un libro extraordinario que él escribió haciendo una investigación y entrevista a muchísimas
personas para establecer el Bueno, la clandestinaje. obra de Enrique Rojas es una obra respetable, ¿no? Estamos hablando como de 15 volúmenes, gordo, ¿no? Y Eladio, sí, 18 volúmenes. 18 tiene. volúmenes escribió Enrique Rojas sobre la historia reciente cubana. Y ahí se nos pasó la de Eladio Secade, las mejores estampas cubanas que realmente leer a Secade es un privilegio. Y de los autores que tú has tenido la dicha de publicar, y sé que uno es Carlos Alberto, háblanos un poco de Carlos Alberto. Carlos Alberto es un personaje ya icónico en la cultura cubana, acaba de fallecer, deja una obra muy interesante, no solamente una obra cultural, sino una obra política, ¿no? Carlos Alberto, yo diría que es la mente más lúcida de nuestra generación. Yo creo que Háblanos. sí, estoy de acuerdo contigo. Y Carlos Alberto era además un gran amigo, Sí. un servidor de todo el que necesitaba algo. Carlos Alberto lo ayudaba. Sí. No solamente escribió magníficos libros, sino que además fue director de una editorial muy importante, Editorial Playor, en España, en Madrid, que fue muy exitosa en libros de texto, y también tenía la Biblioteca Cubana Contemporánea, que publicó muchísimos libros importantes. Que él de empezó en Cuba. Puerto Rico, ¿no? Él era profesor de Puerto Rico, pero la editorial la empezó en España. En España. Lo que pasa es que distribuía mucho en Puerto Rico, Sí. por los contactos que él tenía. Carlos Alberto, la verdad que siempre será para mí uno de los, el mejor de la generación nuestra. Bueno, nosotros estamos en Cuba y su Historia, amigos. Este es un adelanto. No nos gusta hacer adelantos porque a veces demora, pero estamos preparando un programa sobre la obra de Carlos Alberto Montaner e inclusive estamos en conversaciones con Cao, con Juan Manuel Cao, escritor también, para hacer ese programa con él y por supuesto sobre la obra de Carlos Alberto Montaner, que es muy importante. Creo que la obra, que bueno, tú la conoces y mejor que nadie, ¿no? Pero háblanos de otros autores, porque tú tienes una historia riquísima de relaciones con autores cubanos que obviamente son muy respetables, ¿no? Vas a conocer también a Antonio Alonso Ávila, Sí, lo un conozco. gran amigo que escribió el libro La historia del Partido Comunista de Cuba. Jaloncito, ¿no? Un Aloncito. Realmente muy buen libro, porque tiene toda la historia. Ese libro del Soviet caribeño que tú hace poco mencionaste, que es muy bueno, es muy interesante. Él se basó mucho en el libro de Aloncito, El Soviet caribeño. sí, en la historia del Partido Comunista. Lo tuvimos aquí en Cuba y su Historia y posiblemente lo volvamos a tener porque es un historiador de profundidad y el libro lo está completando. Ese es un libro que no termina nunca, ¿no? Entre los historiadores tenemos a Ernesto Ardura. Yo publiqué también a Alberto Baeza Flores, ese costarricense cubano, Sí, tan cubano. que tan de una cultura extraordinaria y que tan importante fue en el movimiento democrático de América Latina. Sí. Si estuviera vivo ahora se echaba a llorar Sí. con los problemas de América Y Latina. de Venezuela, ¿no? Andrés Cao, nuestro amigo, Sí. con la República, un estudio de la República de Cuba, Un buen libro. mostrando los problemas de la República de Cuba, no ensalzándola solamente. Voy a hacer una interrupción. Salvat, amigos de Cuba y su Historia, hemos llegado a la mitad de este programa. La segunda parte del libro cubano en el exilio con Juan Manuel Salvat, para los que han sintonizado tarde. Y estamos hoy en esta segunda parte de la programación hablando de autores cubanos. Acabamos de mencionar a Andrés Cao, un hombre, primero un hombre muy bueno, pero de una memoria infinita, la memoria de Andrés Cao. Y además muy bueno. Magnífico médico. Y muy Era buen tu médico. Sí, fue mi médico. Y además se fue quedando ciego. Yo tenía una tía que yo quería mucho y me decía, pero Alberto, ¿cómo tú vas a tener un médico ciego? Pero es que Cao era un genio. Hay que decirlo. lo era, ¿no? sí lo Cao era. no se necesitaba mirar. Pero bueno, sigamos en los autores. Tenemos a Néstor Carbonell. Yo le he publicado varios libros a Néstor que han sido trabajos muy buenos. La Cuba Eterna, Luces y Sombras de Cuba. Néstor es imprescindible. Por cierto, estamos en este momento en contacto con él también. O sea, estoy adelantando temas para que ustedes no se me quejen después, ¿no? Pero Néstor es un invitado ya para Cuba y su Historia que debe entrar en la dinámica muy pronto. Pero Néstor es muy respetable, además. Sí lo es. Un hombre que ha estudiado mucho, un orador extraordinario. Sí. La verdad que vale la pena leer los libros de él.
hablar de los autores es casi infinito. Se han publicado casi 2000 libros ya. O sea que te puedes imaginar la 2000 cantidad. libros tienen publicados ustedes Casi. bueno. Estaba en 1900. Pero una sigue cosa así. publicando, así que vas a sobrepasar los 2000. Esperamos llegar a los 2000 y voy a dar una fiesta. Jorge Isabel Castellano, el padre y la hija. Sí. En los estudios de cultura afrocubana, extraordinarios sus libros, La historia del negro en Cuba y después los aportes de los negros en la cultura cubana. El almirante Cervera, Raúl Chao, que ya hablamos de él. Sí, castellano es imprescindible para entender, ahora que tú lo acabas de mencionar, porque o sea, no hay cultura cubana sin cultura negra. O sea, Claro, no parte de nuestra cultura está en el idioma, está en todo. Se integran dos en la culturas. cocina, en el arte, En en todo, todo está. Es muy importante. Sí, es muy importante. Raúl Chao ya lo vimos, Efrén Córdoba también ha hecho mucho trabajo, Pedro Corso, Octavio Costa, como casi 10 libros Qué publicados. bueno que mencionas a Octavio Costa. Octavio Costa era un historiador especial, además, Sí, un hombre sí, muy bueno. de una cultura, un hombre de una decencia. Tú aspirabas a decencia cuando hablabas con Octavio, era un hombre muy bueno y muy culto, ¿no? Ahí en una de las fotos estaba Octavio también en una de las presentaciones de libros que se hizo en la librería. Emilio Cueto. Emilio, el 100 barcos en la historia de Cuba es una investigación extraordinaria de una persona, además de que ha publicado muchos libros No, pero más. Emilio tiene investigaciones para investigar, ¿eh? Sí. O sea, no solamente los 100 barcos. Y además vive en un museo cubano. El doble apartamento que él tiene allá en Washington está lleno de libros, Sí. lleno de cosas, de memorias de Cuba por todas partes. Bueno, es que Emilio Cueto es una memoria viviente o caminante de Cuba, ¿no? Nosotros hemos hablado con él para traerlo, no es fácil porque no vive en Miami, pero ese es otro invitado potencial que vendrá próximamente a Cuba y su historia. No podemos prescindir de Emilio Cueto, no se puede prescindir en su investigación. Así mismo. Publicamos también a Paquito de Rivera, a Rafael Díaz Balán, a Pepe Duarte Oropesa. La historiología cubana en 5 tomos es apasionada, pero al mismo tiempo apasionada es súper informativa Es imprescindible. para saber cosas de la República y Sí. cosas de la historia de Cuba que Como nadie guía, es una investigó. guía imprescindible. Igual que José Antonio Fernández, que escribió varios libros sobre las luchas independentistas de Cuba, que son extraordinarios también, porque investigaba, Pepe, ojalá viviera para poder seguir escribiendo. Iba a todos los archivos del mundo, él tenía relaciones y buscaba información. ¿Qué recuerdos tienes, Salva, de Arena, de Reinaldo Arena? De Reinaldo tengo los mejores recuerdos. Primero era un individuo encantador en la conversación Sí. y simpático a morirse, Sí. hasta sus últimos días que fueron muy tristes. Y era además un escritor extraordinario. Las novelas de Reinaldo pasan a ser clásicas de la historia de Cuba, Sí, ya la son, sí. sin duda ninguna. Imprescindible, Reinaldo Arena. Yo tuve el privilegio también de conocerlo y es más, lo vi en Nueva York ya al final enfermo, ya debilitado, pero así todo tenía su chispa humana siempre muy atenta, ¿no? Era un hombre, como dices tú, muy simpático y muy culto. Llegó un momento que los editoriales lo cerraron, porque El Mundo Alucinante fue un libro que se vendió en el mundo entero, publicado fuera de Cuba, pero después lo cerraron por cuestiones políticas. O sea que le hicieron muy difícil la vida. Yo recuerdo que poco antes de morir me mandó su última obra, la novela que se publicó también gracias a Carlos Victoria, otro escritor extraordinario. En cada libro de los que yo publicaba de Reinaldo ponía su última carta, la carta en que él culpa a Fidel Castro de su muerte. Y en realidad tenía razón. Si Castro no hubiera sido un régimen totalitario, él hubiera podido tener una vida en Cuba y un desarrollo totalmente diferente. Yo recuerdo que yo leí El Mundo Alucinante, que me pareció una novela espectacular. Lo leí en Cuba, no me preguntes cómo entró, pero el hecho que llegó a mis manos. Y lo disfruté muchísimo, que es un libro
bueno, imprescindible, El mundo alucinante de Reinaldo Sí, Arenas. Seguimos hablando, mira, Julio Estorina, hablamos de Teresa Fernández Oneira, Javier Figueroa, Máximo Gómez, yo publiqué las memorias de Máximo Gómez, o reedité porque habían sido publicadas. ¿Esa en quién la Cuba. escribió? El mismo Máximo Gómez. Ah, sí. Son sus memorias, pero eso se publicó en Cuba, el diario más bien que memoria, los diarios de Máximo Gómez. Salvador Larrúa, el padre Reinero Lebroc, con los estudios de los obispos cubanos. Eclesiología, sí, tiene un libro de Lebroc, que yo creo que ya falleció Reinaldo, ¿o no? Sí, ya, él murió hace... Pero dejó una obra sobre la iglesia muy interesante. De los primeros obispos cubanos, publicó creo que de 3 de ellos y es extraordinaria el estudio de, Sí, de yo Lebroc. conocí muy de cerca a Lebroc, porque cuando estuvimos alzados, fue nuestro capellán. Teníamos a Lebroc de capellán. Un hombre muy valiente, además. Y da gusto hablar con Lebroc. Era un hombre, porque era muy nervioso y muy activo, pero con una cultura para regalar, ¿eh? Él estuvo en Venezuela y murió en Venezuela. Sí, ahí lo vi yo por segunda vez después de haber estado alzados juntos. Sí. Tenemos también a Jacobo Machover, que reside en París, con el libro negro del castrismo, que es un libro muy importante también para conocer la cosa interna del castrismo. Además, un hombre tan sociable como Jacobo, tan colaborador, cada vez que tú lo llamas. Mira que yo he llamado a Jacobo Machover veces para hacer programas de radio. Siempre está ahí. Siempre está. Profesor universitario en Francia. Profesor, escritor. Carlos Márquez Sterling, figura cimera de la República de Cuba. Sí, yo le publiqué el libro también a Carlos, inclusive una historia de Estados Unidos. Calixto Mazó, que ya lo mencioné, historiador. Manuel Pablo, el padre Manuel Pablo Maza Miguel, perdón. Con una historia de la iglesia en Cuba. Mencionaste a Carlos, pero no mencionaste a Manuel. Manuel tiene cosas escritas. En literatura tiene muy buenos libros. Hay un libro sobre la guerra del 68 que él escribió, que es una novela preciosa. Sí. Y Maza es un historiador... Magnífico historiador. Ha escrito mucho sobre la iglesia. Sí, de temas religiosos, sí, pero... Y está todavía produciendo. O sea, Maza es incansable. Tengo que poner también a Alberto Müller, que le he publicado varios libros. Entre ellos, el que más yo aprecio, que es La Pobre Cuba. Sí, un libro de memoria que, por cierto, se ha distribuido muy bien. Muy bien, muy bien. Pero es que además deja una historia de todo un proceso de lucha. Es muy importante. Sí, bueno, muy importante el libro. Yo te agradezco mucho que hayas publicado el libro. William Navarrete, otro amigo cubano en Francia, que ha escrito mucho y hace muchas entrevistas. Hay un libro no hemos mencionado a una persona que además queremos mucho, y me refiero a Ubita de Aragón, Uva de Aragón. Bueno, a ella iba en literatura, pero Ubita también escribió historia. Nos quedan 5 minutos, o sea que Uva es, Uva tiene además su obra poética, tiene una obra cubana muy, muy delicada, muy sensible. O sea, no se puede olvidar Uva de Aragón. Es que no se deben olvidar casi ninguno, pero son tantos que es imposible. Tendríamos que tener el día entero conversando aquí de... Pero bueno, esa era la idea del programa. Pero bueno, sí, Marco Antonio Ramos, José Ignacio Rasco, José Ignacio Rivero. Marco Antonio Ramos es el protestante, que además es un pastor, protestante católico, porque es cristiano puro. Eso iba a decir, es el único protestante que ha sido premiado por el Vaticano, pero además un hombre de una cultura muy extensa y además Marco Antonio es un hombre muy, muy bueno, hay que decirlo. Sí lo es, sí lo es. Hay varios pastores como él y Joaquín Añorga que yo quisiera publicar y se lo digo, pero es tan humilde que no quiere ni siquiera publicar un libro. Pero bueno. José Ignacio Rivero también le publiqué el libro. Pedro Roy, que tú lo has tenido en el programa. Pedro Roy es uno de los historiadores contemporáneos a nosotros, yo diría más serio y respetable. El libro de él sobre la historia de Cuba, que menciona a Girón, para mí es espectacular y sigue escribiendo. Sí lo es, sí lo es. Sabe como nadie
de la situación militar en Cuba, de Sí. cómo está formado el régimen. Rafael Rojas también lo publiqué, a Rosendo Rosell, Ah, caray. Jorge Salazar Carrillo, Jorge Sanguinetti, Raúl Shelton, Pedro Suárez Tintín, el sagüero ilustre, con las historias de Sagua. Sí. De Sagua la Grande, mi tierra natal, que yo adoro. Tu tierra querida. El padre Ramón Suárez Porcari, que tiene una historia de la iglesia en Cuba Varios muy importante tomos, también. varios tomos. En 2 tomos. Sí. Sí. Rosario Rexach, Anita Arroyo. Estas son figuras importantes de las mujeres cubanas profesora, durante la República. René Tusset también le publiqué, a Cristóbal Díaz Ayala, Dagoberto Valdés, Andrés Valdespino, nuestro gran amigo, Guillermo de Sendegui. Todos esos son Y historiadores. ya en la fase final, yo no sé si tú le publicaste a Juan Manuel Cao, tiene un libro. Sí, en literatura le publiqué la novela La Gran Locura, que es una locura, Que es una pero buena- una locura muy importante porque es una locura casi histórica. Pero muy bien escrita, además, déjame decir. Y escribe muy bien. ahí. Escribe muy bien. Bueno, ya, muy ya anunciamos que estamos preparando un programa con Juan Manuel Cao. Yo espero que no se nos demore mucho. Pero bueno, nos quedan 2 o 3 minutos con autores, así que mira a ver. En literatura, sobre todo, los hermanos Abreu, Iván Acosta, Albertini, Uva de Aragón, Reinaldo Arena, René Ariza, Anita Arroyo, José Ángel Buesa, nuestro poeta, Guillermo Cabrera Infante también le publiqué, Tan buen amigo, caray. Andrés Cuadra, tu gran amigo también y mi amigo, Ángel Cuadra, Ángel Cuadra, sí. poeta emérito, Ángel Cuadra. Roberto Luque Escalona, Luis Mario, que tan importante fue para la cultura cubana señor. en los primeros años, Julio Mata, Matías Monte, Ana Rosa Núñez, por supuesto, Luis de la Paz, Hilda Pereira, Gustavo Pérez Firmat, Hilda Pereira, mira tú. Virgil. Bueno, amigos de Cuba, esa historia, para los que no mencionamos, o sea, a Salvat le quedan posiblemente más de 300, 400 autores que no hemos mencionado. No ha sido por olvido, sino porque la televisión tiene una exigencia de tiempo que realmente es dura, ¿no? Tenemos que despedirnos, lamentablemente. Este programa para mí ha sido interesantísimo, el programa sobre el libro cubano, que lo hemos hecho en 2 partes. Esta es la parte final, la parte de los autores, la parte, yo diría, que vibra, porque son seres humanos que uno de una u otra forma conoció, conversó con ellos, los llamó, los visitó. Le agradecemos mucho. ¿Tienes algo último que decir? Pepito Sánchez Boudi. Si no hablo de Pepito, me viene del cielo y me agarra. Oye, le publiqué más de 90 libros. No sé. Y el diccionario muy bueno. mayor de cubanismo, un Bueno, extraordinario. con Pepito Sánchez Boudi nos despedimos. Lamentablemente el tiempo no da para más. Le agradecemos a Juan Manuel Salvat, editor, escritor. Está preparando sus memorias, no lo he dicho, pero yo sé que la está preparando. Gracias por su presencia con nosotros. Nos despedimos. Tengan todos un domingo feliz y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y de